Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Estadística, Estadística Básica, tema número 2. La semana pasada vimos tendencias estadísticas centrales. Hoy vamos a ver tendencias estadísticas de posición. ¿Ok? Les recuerdo que, como siempre, lo hago, que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Esta es la segunda parte del tema número 2. Nos falta una sola parte que tiene que ver con desviaciones, ¿verdad? Tendencias, ¿verdad? Estadísticas correspondiente a desviaciones, donde veremos variaciones y otros conceptos relacionados con las tendencias estadísticas. Como dije anteriormente, la semana anterior vimos lo correspondiente a tendencias de tipo central. Vimos la media, la mediana, la moda, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver todo lo que tenemos, todo lo relacionado con esas tendencias de posición. Cómo calcular, ¿verdad? Esas tendencias de posición. Como siempre, como ustedes comprenderán, todo depende, ¿verdad?, del grupo de datos, la variabilidad que tengan los datos en esas tendencias. En el transcurso de la semana, de lo que queda de la semana, voy a colocarles ya la actividad evaluada 1 con la fecha de entrega de la actividad. Lo más seguro es que en el día de mañana coloque la actividad evaluada número 1, la enviaré a través de la plataforma para que vayan trabajando. Les recuerdo que les participo que por órdenes de la coordinación, la semana que finaliza antes de las vacaciones, que es la semana del 14 de diciembre, va a ser solamente semana para entrega de notas. Lo que quiere decir que la semana anterior a esa, en la semana del 4 al 5, vamos a tener que entregar o enviar la evaluación número 2. ¿Ok? Voy a tratar de que en el transcurso de la semana colocar también la actividad evaluada número 2 referido a los ejercicios estadísticos relacionados con tendencia para que vayan también trabajando en ellas. Y el lunes, como estamos acostumbrados, como siempre hemos estado acostumbrados, el lunes o martes, veamos la última parte del tema correspondiente a tendencias estadísticas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a cargar la presentación para comenzar o empezar la videoconferencia. Ok, aquí tenemos ya la presentación. Como les dije anteriormente, la semana pasada habíamos visto medidas de centralización, centrales. Los datos estaban agrupados en el centro. Bueno, que a la final también es una medida de posición, ¿verdad? Solo que están agrupados hacia el centro. Esto tiene un poco más de
dispersión. Ok, ¿qué son las medidas de posición? Como dice la lámina, son aquellas donde puedes dividir los datos en dos partes iguales. ¿Ok? Llamada mediana lo puedes dividir en 4 partes iguales, llamado cuartiles, en 10 partes iguales, llamados deciles, y los percentiles divididas en 100 partes iguales. Entonces, las medidas de posición, ¿ok? Empezamos por la que vimos nosotros, que es una medida de posición central, que es lo que conocemos como mediana, porque divide el grupo de datos en dos partes iguales. Eso ya lo habíamos visto nosotros. Ahondando sobre más, aparece entonces los cuartiles, que es donde dividimos en 4 partes iguales para estudiarlos por separados, ¿verdad? Los datos. Cuando dividimos los datos en 10 partes iguales, le decimos deciles. Y cuando los dividimos en 100 partes iguales, llamamos a esas medidas percentiles. ¿Ok? La mediana es una medida de posición con respecto a los datos centrales. ¿Ok? Porque se dividen en dos partes, 50%. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar en una serie de datos o en una distribución de frecuencia valores específicos, ¿verdad? Que nos proporcionen información resumida de la variable objeto de estudio. De eso se trata la parte que estamos tratando en el día de hoy, ¿verdad? Dentro de un grupo de datos, una serie de datos o en una distribución de frecuencia, ¿verdad? Debemos hallar valores específicos que nos proporcionen información resumida de la variable que estamos estudiando. Estas medidas de posición nos van a facilitar información sobre la serie de datos que estamos analizando. Son medidas que nos resultan útiles para poder comparar valores diferentes, conjuntos de datos o para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. Para conjuntos de datos diferentes nos van a ser muy útiles o para datos dentro del mismo conjunto, ¿verdad? Nos van a facilitar esa comparación de esos datos. ¿Cuáles son esas medidas? Ya lo mencionamos anteriormente en la primera línea de la lámina. Esas medidas son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Ok? Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales, ¿verdad? Conocidos como Q1, que representa el 25%, Q2, que representa el 50%, y Q3, que representa el 75%. La Q viene del cuartil. ¿Ok? Los deciles van a dividir los datos en 10 partes iguales. Entonces, vamos a calcular desde D1 hasta D9. El decil 1 hasta el decil 9. Y los percentiles van a dividir los datos en 100 partes iguales. Vamos a calcular desde el P1 hasta el P99. Entonces, todo se resume en calcular Q1, Q2 o Q3 para los cuartiles
desde D1 hasta D9 para los deciles, porque son 10 veces o 10 partes iguales, y desde P1 hasta P99, porque son 100 partes iguales en que vamos a dividir la muestra. Entonces, vamos a ver cómo calculamos los cuartiles, cuál es la ecuación para los datos o la data no agrupada. ¿Ok? Comenzamos por ahí, por datos no agrupados. El primer Q1, porque son Q3 valores de Q, ¿verdad? Se calcula como n más 1 entre 4. Como ven, todas están divididas entre 4 porque son 4 partes. Y los Q1, Q2, Q3 representan los cuartiles. ¿Ok? Entonces, para el primer cuartil, que representa el 25% de los datos, la ecuación es n más 1 entre 4, donde n es el total de datos. ¿Ok? Para el segundo Q2 sería 2 veces n1, n más 1 entre 4. Como es el 50% de este cuartil de datos, este cuartil específicamente también se le conoce como el nombre de mediana, que lo vimos la semana pasada. ¿Ok? Y el último cuartil, que representa el 75% de los datos, es 3 veces n más 1 entre 4. Datos que no son agrupados. Para los mismos datos que no son agrupados, el decil, ¿verdad? El decil va desde 1 hasta 9. El de su 1 será n más 1 entre 10. Si fuera el decil 5, sería 5 por n más 1 entre 10, porque son 10 veces. ¿Ok? Y si fuera el D9, sería 9 por n más 1 entre 10. ¿Solamente son 3 deciles? No. Puede haber un decil 2, un decil 3, un decil 4. Y la ecuación varía solamente en el valor del comienzo de la multiplicación del término en el denominador. Si fuera de 4, sería 4 por n más 1 entre 10. Si fuera de 8, sería 8 por n más 1 entre 10. El D5, como representa la mitad, también representa, es la mediana del cálculo. Entonces, tenemos mediana para el cuartil Q2 y tenemos mediana que representa el 50% y tenemos mediana para el decil 5, porque son 10 veces que voy a dividir la muestra. ¿Ok? Y por último, el percentil. Como dijimos, es 100 veces. ¿Cuántos percentiles puedo calcular? Desde 1 hasta 99. Representa lo mismo. Para el P1 sería 1 por n más 1 entre 100. Por supuesto, ese 1 no lo pongo. ¿Correcto? Fíjese, todos los valores iniciales no tienen el 1 asociado a la ecuación. Si fuera el 50, sería 50 por n más 1 entre 100. Y si fuera el 99, que es hasta donde voy a calcular, sería 99 por n más 1 entre 100. Por supuesto, la mitad, que es el 50, también representa la mediana. Debe ser la mediana. Si utilizo el cálculo de la mediana, como lo conocemos nosotros,
eso debe coincidir ¿con quién? Debe coincidir con las medidas de posición, ¿verdad? Para el cuartil, que sería el Q2, que es el 50%, para el decil 5, que también es el 50%, y para el percentil 50, que también es el 50%. Sería una manera de comprobar que el cálculo que ha hecho es el correcto. Vamos entonces a ver el primer ejemplo para que entendamos cómo se manejan las ecuaciones. Seguimos en datos agrupados. ¿Cuál es el procedimiento? Ahí tengo el primer ejercicio. De 20 estudiantes tenemos sus evaluaciones de un examen. Calcular el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 75. ¿Qué debo hacer? Lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos. Como ven, las notas que me acaban de dar, están desordenadas. Y lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. Primero debe ordenarse los números de forma ascendente. Ese orden es ascendente. Como ven aquí, ya lo hicimos. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Como ven, hay una cantidad de datos que se repiten. ¿Cuántos datos son? 20. La ecuación dice que es n más 1 entre 4, el primer cuartil. Eso me va a dar 5.25. Quiere decir que he calculado la posición. Esa es la posición y la vamos a buscar en la serie de datos ya ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 25 hasta el segundo 6. ¿Ok? Redondeamos por encima y el resultado va a ser 6. Esta es la posición del dato, ¿verdad? Del cuartil 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para los datos que no son agrupados, lo primero que tengo que hacer es agruparlos y aplicar la ecuación que nosotros vimos anteriormente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar la posición del dato. El dato está ubicado en la posición número 6. Hacemos lo mismo para calcular el decil número 5. Aplicamos la ecuación. 5 por 20 más 1 entre 10 me da 10.5. Vamos a ver quién está en el 10.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el superior, que sería el 8. Pero ¿cuál de los datos es? ¿El 7 o el 8? Hay que hacer algo. Estoy en la posición y la vamos a buscar en la serie de datos ya ordenada. 10.5. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos, ¿verdad? El promedio entre 7 y 8 para determinar cuál es el valor del D5. El D5 me da es la posición. Entonces, tengo 7 y 8. ¿Cuál es el número? El número será entonces 7 más 8 entre 2, 7.5. Por lo tanto, la respuesta del decil 5 sería 7.5.
Ese es el valor de el decil 5. Colocado en la posición 10.5, 11, al igual que la otra. ¿Ok? Vamos a ver cómo calculamos ahora el percentil con el mismo procedimiento anterior. Ahí lo tenemos. Ordenamos los números, ¿ok? Y calculamos el percentil 75, que fue el que me pidieron. 75 por 20 más 1 entre 100 me da 15.75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, porque es 15.75. Entonces, ¿cuál es el valor? El valor de P75 será 9. Es el que está acá. ¿Por qué 9? Porque ambos números son 9. Que no es la diferencia de este señor. Si aquí quedó en 7 y 8. Por eso tuve que sacar un valor promedio entre 7 y 8. Aquí quedó entre 6. No había problema. El Q era el 6. Tanto para el cuartil como para el percentil, el valor calculado, ¿verdad? En función de la posición, fue el mismo número, que era 9. En la posición 1575, en el rango entre estos dos que están acá, el único valor que hay es 9. Si hubiera quedado otro número ahí, debo sacar un promedio para obtener el valor estadístico en base a la posición del dato. Así tan sencillo se calcula el valor de la posición para los datos no agrupados. Recuerden, primero lo agrupo, luego aplico la variable de posición que quiero calcular y dependiendo de los números en los datos, usted, si el dato es igual, asume el dato en la posición, ¿ok? Pero si son dos datos diferentes, calcula un promedio, como lo hicimos cuando calculamos el decil. Esa es la metodología para calcular datos en datos no agrupados, la medida de posición y obtener el valor. Es como un promedio que está obteniendo un valor donde eliminamos esa variabilidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo aplicamos las medidas de posición para datos que son agrupados. Antes de ocupar la fórmula general, debemos primero encontrar la posición en una distribución de frecuencia y esta se calcula de la siguiente manera. Ahí tienen las ecuaciones. No hay un n más 1, hay solamente n, a diferencia de las primeras ecuaciones, n más 1. ¿Correcto? Para datos no agrupados. Para datos agrupados, ya en la ecuación, que es la misma, no hay un más 1. Por lo tanto, para los cuartiles será para el Q1 n sobre 4, para Q2 sería 2 sobre 4 y para Q3 sería 3 por n entre 4. Si fuera el decil, sería n sobre 10, 5 por n sobre 10 o 9 por n sobre 10 o cualquier decil que quisiera calcular. Y si fuera en el caso del percentil, sería n sobre 100 para el P1, 50 por n sobre 100 para el P50 y 99 por n sobre 100 para el P99
o cualquiera de los percentiles que usted quisiera calcular. Si fuera P40, sería 40 por N entre 100. Si fuera D7, sería 7 por N entre 10. La misma ecuación anterior, solo que eliminamos el más 1 en la ecuación. Y después, después de calcular esos valores, debo calcular la ecuación general. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación es, o el valor del dato, primero la posición y después el valor del dato. Sería, para cada uno de los QN de N o PN, eso es igual a L sub I más corchete, frecuencia de QN de su N o P su N, menos la frecuencia acumulada sobre la frecuencia de para Q, D o P, si son frecuencias los datos, por C. ¿Quién es C? C es la amplitud de clase. Eso lo vimos nosotros en el tema número 1. Entonces, ¿qué significa las variables que están en la ecuación? Q sub N, D sub N y P sub N son los cuartiles, deciles y percentiles que desea calcular. L sub I es el límite real inferior donde se encuentra la frecuencia del cuartil, del decil o el percentil. El límite inferior. F sub A es la frecuencia acumulada anterior a la FQ sub N, a la FQ sub 1, D sub 1 o P sub N. ¿Ok? Y FQ de P es la frecuencia de la clase cuartil, decil y percentil donde se localiza. Y C es la amplitud de clase. Entonces, esta ecuacioncita la tienen que tener clarita. Cuando veamos el ejercicio, veremos cómo es el cálculo utilizando esta ecuación. Entonces, ya tenemos la ecuación para calcular, ¿verdad? El cuartil, el decil o el percentil que deseamos calcular en una tabla de datos agrupados con frecuencia. ¿Correcto? Aquí tenemos un ejemplo. Fíjese, en un banco se tomó la muestra de 40 personas que realizan sus diferentes movimientos. Para saber de las 40 personas qué tiempo se tardan en atender al 25%, al 50% y al 75%. Para esto hay que calcular las medidas de posición. ¿Ok? Comencemos. Tenemos los intervalos de clase, tenemos la frecuencia de los datos dentro de los intervalos de clase. Ustedes saben cómo calcular esto. Y tenemos la frecuencia acumulada. Y por supuesto, la marca de clase. Comenzamos. Calculamos el primer Q1. La ecuación dice que es N sobre 4. 40, que son los datos, en 4. Eso me da que el dato está en la posición 10. ¿Correcto? En la posición 10. Aquí tengo 9 datos y aquí tengo 11 datos. La posición 10 está de aquí a acá. 7.1 a 9.2, 9 y 11. Aquí está la posición 10. ¿Cómo aplico la ecuación?
Q1 sería igual a 8.15. ¿Quién es 8.15? 8.15 es el promedio, ¿verdad? Como dice la ecuación, el límite inferior, donde está la posición 10, de aquí a acá, ¿ok? Sería 8.1 más 8.2 entre 2, 8.15, más 10. ¿Quién es 10? 10 es la frecuencia del cuartil que estoy calculando. La frecuencia del cuartil que estoy calculando me dio, o mejor dicho, la posición sería 10 menos 9, que es en el acumulado el anterior, entre 11, que es el límite donde se encuentra el valor de 10, multiplicado por 1.1. ¿Quién es 1.1? 1.1 es la amplitud de clase. ¿Cómo lo calculo? Restando 8.7 menos 7.6. Los datos están aquí, en la posición 10. ¿Correcto? Aquí están los datos, porque hasta aquí llega la posición 10 en la frecuencia. Eso me da 8.25. ¿Ok? Ese es el primer dato, el primer Q1. Ahora voy a calcular el D5. El D5, como dice la ecuación, será 5 por n entre 10. 5 por 40 entre 10, posición 20. Estoy aquí también, en este rango. ¿Ok? Estoy también de 9 a 10. De 9, aquí estoy en la posición 20. 9 datos más 11, 19. ¿Verdad? Perdón, 20. 9 más 11 son 20. Por lo tanto, estoy acá en este rango. Vuelvo a calcular. 8.15, porque sigo estando en el mismo límite. 8.1 más 8.2 entre 2, 8.15. Más 20, que es la posición calculada, menos 9, que es la acumulada anterior, el valor, entre 11, que es el valor anterior donde está la posición. El límite inferior está aquí, multiplicado por 1.1, que sigue siendo el valor de la amplitud de clase calculada. Y eso me da 9.25. ¿Ok? Vamos entonces al último cálculo. El P75. Aplico la ecuación y tengo P75, 75 por 40 entre 100, me da la posición 30. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta el valor acumulado que está aquí, que es 35. Hasta este rango estoy. ¿Ok? Por lo tanto, ¿quién va a ser ahora 10.35? 10.35 será 10.4 menos 10.3. Antes era 8.2 menos 8.1. Ahora es 10.3 a 10.34, porque la posición 30 está aquí, donde está la frecuencia acumulada de 35. ¿Ok? Más 30, que es la posición, menos la anterior, que sería 28, entre 7, que es el valor acumulado del valor de la frecuencia repetida, que es 7.
Aquí es 7, en el anterior es 11 y en el anterior es también 11, porque ahí es donde está el valor de acumulado de 10. Entonces, tengo 7, donde está el acumulado de 35, multiplicado por 1.1, que sigue siendo el valor de la clase. Eso me da 10.66. Muy bien, ya calculamos las tres medidas de posición. Ya calculamos los valores. ¿Qué me quiere decir esto? Veamos las conclusiones. ¿Cuál es la primera conclusión? Que nosotros en el banco podemos decir que el 25% de los 40 clientes, que es lo que me pedían calcular, esperaron para ser atendidos 8 minutos con 25 segundos. 8 minutos con 25 segundos. ¿Ok? Que el 50% de los 40 clientes que fueron atendidos tuvieron que esperar 9 minutos con 25 segundos. Por lo tanto, fueron 20 personas. Aquí está. 9 con 25. All right. Y que el 75% de los 40 clientes esperaron más de 11 minutos. 10.66. Eso es la manera de calcular de un análisis estadístico de una muestra, ¿verdad?, agrupada para determinar un valor estadístico, ¿verdad? En este caso, de las personas que tuvieron que esperar para ser atendidas en función de la tendencia estadística o la medida de tendencia estadística en esa muestra de 40 personas. ¿Cuál es la conclusión final de usar medidas de posición? Primero, las medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Para qué sirven? Para encontrar puntos específicos. Puntos específicos en los datos no agrupados o agrupados que estemos manejando en nuestra investigación. También son una medida de centralización, como es la mediana que representa el 50% de los datos. Ya vimos que para el D50 es una mediana, para el D5 es una mediana, para el Q50 es la mediana y para el P50 es también la mediana. Porque lo que hace es dividir a la serie de datos o a la frecuencia en dos partes iguales, si se considera una medida de posición. Y con esto hemos terminado por el día de hoy. La semana que viene vamos a ver las medidas de dispersión, donde la más importante es la varianza. Vamos a ver cómo se calcula la varianza, que representa la varianza en un grupo de datos que estamos analizando. ¿Ok? Como ven, hemos hasta los momentos calculado
valores promedio que nos dan una idea de todos los datos, ¿verdad? Utilizamos mediana, media y moda. Dependiendo del dato, usted utilizará el que considere más importante. Hemos dividido la muestra en varias partes para obtener, ¿verdad?, valores específicos que representan un dato similar a las que calculamos con la media, la moda y la mediana. Y nos queda solamente determinar, ¿verdad?, qué tan variables son los datos, ¿verdad?, que estamos estudiando. Entonces, por el día de hoy hemos terminado. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más nada que decirles y recordarles que en el transcurso de la semana le estaré colocando la actividad evaluada número 1 correspondiente a estos dos primeros temas, a estas dos primeras partes del tema número 2, medidas de centralización y medidas de posición. Me despido entonces por los momentos. Hasta el lunes o el martes, cuando fijemos la fecha de la videoconferencia. Que pasen muy buenas noches.